Bueno, mi nombre es Mariana Iglesias y estoy a cargo de la clase de sucesiones, así que bueno, he armado algunos trabajos y algunos prácticos y algunas cuestiones para que no se les haga tan pesado esta virtualidad. Desde ya, por supuesto que todos aquellos y aquellas que quieran preguntarme algo cuando yo comience a compartir el PowerPoint, no tienen más que abrir sus micrófonos y preguntarme, no hay ninguna dificultad. La idea es más que nada que esto sea una conversación que podamos entre todos y todas aportar. Así que, digamos, yo a veces por ahí con el PowerPoint no alcanzo a verlos, digamos, no me quedan visibles todos, entonces es como que no, de repente si alguien levanta la mano o algo por el estilo, quizás no lo pueda ver, entonces me parece que lo mejor que podemos hacer es abren sus micrófonos, me interrumpen y allí me hacen la pregunta que ustedes quieran hacerme. Otra de las cuestiones es que no se preocupen tanto en tomar apuntes porque vamos a mandar el PowerPoint, que es bastante completo, pero al final de todas las clases. Es decir, yo ya tengo armado todas las clases, es un PowerPoint muy largo, no lo vamos a mandar en lo inmediato, pero sí lo vamos a mandar al final de todas las clases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces vamos a arrancar con esta primera parte de la clase. Empiezo a compartir pantalla. Bueno, ustedes me dirán si me ven bien la pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primer clase y lo primero que yo quiero es, digamos, que ustedes entiendan cuál es la organización de la clase, lo que desde ya, advierto que no la vamos a desarrollar en el día de hoy. Es decir, esta es la organización, pero, digamos, probablemente vamos a seguir la próxima clase. En cuanto a la organización de la clase, básicamente yo elegí para el notariado dos ejes temáticos, una que tiene que ver con la contractualización del derecho sucesorio, que yo creo que en relación a la incumbencia del notariado, hoy por hoy me parece que es un tema absolutamente importante, y dentro de esa contractualización del derecho sucesorio yo me voy a referir o voy a agrupar a esa contractualización en dos partes, en aquellos contratos que se celebran en vida del futuro causante y que van a tener luego impacto, digamos, luego de la muerte de la persona, y otro eje temático dentro de la contractualización son los contratos celebrados por los propios herederos en el marco de la sucesión, que también me parece muy importante que un notario tenga conocimiento de estos aspectos. Y por supuesto que el otro eje temático que no podía faltar era testamentos. Es decir, que la idea es dedicarle dos clases a la contractualización y una clase a testamentos, o quizás dos clases y media y una clase y media a testamento, si es que obtenemos alguna clase extra, si es que no llegamos a desarrollar la totalidad del contenido. Vamos a empezar entonces a referirnos a este tema que yo les planteaba, que es la contractualización del derecho sucesorio. Y fíjense que lo primero, digamos, que yo me pregunto, que me parece importante tener en cuenta, es en qué consiste, es decir, qué es lo que nosotros interpretamos por contractualización del derecho sucesorio. A mí me parece que básicamente la contractualización del derecho sucesorio tiene que ver o se relaciona con la posibilidad que se tiene de prevenir o de solucionar todo tipo de situaciones, conflictos o prevención de conflictos
pero valiéndonos de un contrato. Fíjense que si nosotros hablamos de contrato, claramente estamos hablando de autonomía de la voluntad. Si hablamos de autonomía de la voluntad, también estamos hablando del gobierno de sí mismo. Es decir, se gobiernan los efectos dentro del marco del contrato por la voluntad del sujeto. Ahora, básicamente, dentro del marco del derecho sucesorio, nosotros podríamos agrupar en al menos o como mínimo dos variantes del análisis de la autonomía privada en el marco del derecho sucesorio, es decir, la contractualización del derecho sucesorio, y una tercera nueva opción, que si bien no vamos a profundizar porque no va a haber tiempo, pero sí me gustaría, digamos, ponerla en agenda para que ustedes ya la vayan pensando, porque ya es un tema que claramente se nos viene. Y estas dos variantes del análisis de la autonomía las podemos resumir en la autonomía antes de la muerte de la persona, es decir, cuando una persona dispone de su futura herencia con sus herederos o a favor de sus herederos, o realiza actos que por algún motivo que ahora vamos a ver tiene impacto para luego de la muerte de la persona. Y por el otro lado, el otro tema que tiene que ver con la contractualización, es decir, con la realización de contratos cuando la persona ha fallecido y en el marco del sucesorio. Es decir, estos contratos que realizan los propios herederos, que es también otra mirada para tener en cuenta y atender. Y aquí entonces se va a producir la tercera variante, es decir, ¿cuál sería esta tercera variante? Y a mí me parece que una tercera variante tiene que ver con la transmisión hereditaria y algunos aspectos de contratación digital, ¿no? Que yo creo que son temas que también hoy hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, algunos objetos de contratos digitales que pueden de alguna manera formar parte del contenido de la herencia, o también que pueden tener un interés económico para la sucesión y que probablemente hoy ya tengamos obligación de ir poniéndolo en agenda, porque en algunos supuestos puede ocurrir que tengan un valor económico alto, ¿no? En esto estoy pensando, por ejemplo, en el Bitcoin, ¿no? En este momento precisamente ha bajado, pero sube y baja, y ya hoy en Rosario tenemos sucesiones en donde hay patrimonio en el cual tienen bitcoins. Es más, hay un cajero ya, ¿no?, que nos permite extraer dinero en el marco del bitcoins. Y entonces, bueno, digamos, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y también, por ejemplo, tienen ya un valor económico aquellas identidades digitales, ¿no? Por ejemplo, pensar en aquellos influencers que tienen una personalidad digital que quizás tenga un valor económico alto, ¿no? Nos encontramos con, ustedes saben que ya hoy el tema de los influencers es objeto de estudio dentro del marco del derecho del consumidor, por ejemplo, entre otros, ¿no? Aparte de la contratación digital y demás, pero, por ejemplo, en el sentido de cómo esos influencers logran de alguna manera generar un impacto en los consumidores, por ejemplo, a los efectos de vender determinado producto, y bueno, tiene una contraprestación, ¿no? Digamos que ese influencer publicite determinada marca o determinado producto, y bueno, entonces la pregunta que ya en Europa se están haciendo es si eventualmente también este tipo de cuentas, o como le llaman en algunos supuestos, esta personalidad digital o esta identidad digital, la pregunta es si también tiene que ser tenida en cuenta por el derecho sucesorio, ¿no? Entonces, ese también es un tema que quizás no vamos a alcanzar con mucha profundidad, pero vuelvo a repetir, es un tema que a mí me interesa ponerlo en agenda. Cuando hablamos de contractualización en el marco del derecho sucesorio, muchas veces encontramos limitaciones, y esto es lo que a priori a mí me gustaría comenzar a pensar. Esas limitaciones muchas veces se encuentran, por ejemplo, en el orden público sucesorio.
Otras veces también se encuentra en la indivisión hereditaria, es decir, en la comunidad hereditaria, es decir, cómo contratamos siendo herederos en el caso de que nos encontremos en estado de indivisión, que no es exactamente lo mismo en todos los casos contratar de manera individual que tener que contratar en el marco de una indivisión hereditaria. Entonces, fíjense que de alguna manera esto funciona como un límite. Cuando hablamos de la contractualización del derecho sucesorio y de la limitación derivada del orden público sucesorio, la pregunta que se va a imponer es básicamente en dónde esa autonomía de la voluntad versus el orden público sucesorio, dónde se encuentra receptada. Es decir, cuando hablamos de esta frase que muchas veces es muy gráfica, que decimos autonomía de la voluntad versus orden público sucesorio, es decir, ¿podemos pactar lo que queremos o tenemos límites? Y bueno, en el derecho sucesorio, muchas veces, en determinados casos y en determinadas situaciones, nos encontramos con la limitación del orden público sucesorio. ¿Y qué consecuencias tiene esto de que esta autonomía de la voluntad vaya o vulnere o avance igualmente más allá en el marco de este orden público sucesorio? Bueno, claramente acarrea la nulidad absoluta, la resolución de los contratos. Bueno, habrá que ver cuál es el caso, pero digamos que no es menor tener bien en cuenta, digamos, de no avanzar sobre aquellos límites que proponen o que plantean el orden público sucesorio. Y a mí me parece que esto es un tema central para el notariado. Yo creo que es muy importante que cuando un notario redacta un contrato o participa de un contrato, como puede ser la donación, este es a priori el primer caso que se nos ocurre pensar, yo creo que es muy importante que tengan en cuenta esta situación y a la que nos vamos a referir en el día de la fecha. ¿Cuáles son las normas que podemos considerar de orden público? Bueno, vamos a plantear alguna de ellas. Yo creo que el artículo 2444 es, paradigmáticamente, es la norma donde nos plantea este orden público sucesorio. Fíjense que el artículo 2444 nos está diciendo que la porción legítima que tienen o a la que acceden los herederos forzosos no puede ser privada por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito. Y entonces aquí encontramos evidentemente una cuestión que tiene que ver con ese orden público sucesorio, que después también vamos a ver cómo funciona esto o qué consecuencias tiene esto en relación a la reforma que ha habido al respecto. También en el artículo 2447 sobre la posibilidad de que el testador no pueda imponer ni gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Allí, digamos, con mucha claridad se puede advertir que tenemos receptado el orden público sucesorio. La irrenunciabilidad a la porción legítima de una sucesión no abierta, esto también es importantísimo. Vemos muchas veces cómo aparecen contratos, ¿no? Particiones quizás realizadas por escritura pública. La partición privada realizada por escritura pública es un contrato y muchas veces vemos cláusulas incluidas allí donde se renuncian a acciones sucesorias futuras, ¿no? De manera encubierta o de manera ostensible. Y allí hay una norma de orden público que es el 2449, donde nos impide renunciar a acciones sucesorias futuras. Ustedes dirán, bueno, no puse renuncia a la acción de coldación, no puse renuncia a la acción de reducción de donaciones. Claro, pero por ahí pusiste otra cláusula que de manera encubierta lo que busca o lo que intenta lograr es precisamente esa irrenunciabilidad que plantea el 2449. Y esto que estoy diciendo, a su vez, encuentra andamiento en el artículo 12, porque fíjate lo que plantea dentro del título preliminar el Código Civil y Comercial cuando habla del orden público y del fraude a la ley. Y fíjense que allí la norma dice que las convenciones particulares, es decir, los contratos, no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Y además agrega que el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. Y por tanto, entonces, en ese caso, el acto se va
a someter a la norma imperativa. Y esto es lo que yo les acababa de decir. Muchas veces nos encontramos con, esto lo vamos a ver más adelante y vamos a volver a retomar el ejemplo, pero quiero que presten particular atención a este artículo 12 del título preliminar. ¿Cuántas veces encontramos una donación en donde el padre le dona a uno de sus hijos y aparece seguidamente un hermano que viene y dice que consciente en la enajenación que ha recibido igual valor antes de este acto? ¿Y esto qué significa? Claro, lo que no puede poner el notario es que renuncia a la acción de colación, pero lo que incluye entonces es una cláusula dentro del marco de una convención que precisamente determina lo que es el fraude a la ley. Fíjense, cuando se persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa. Es decir, no puede decir el notario que renuncia a la acción de colación. Entonces llama y le dice al otro heredero que manifieste en esa escritura que ha recibido igual valor al donado en la propia escritura, digamos, y que equivale al monto de ese departamento. Entonces allí hay una cláusula renunciativa y allí hay orden público. Ustedes me dirán, ¿tiene validez? ¿No tiene validez esa cláusula? Yo siempre digo exactamente lo mismo. Es una cláusula ociosa. ¿Va a tener validez? Sí, efectivamente, bueno, se puede probar que lo recibió ese dinero. Y no va a tener validez si no hay manera de probarlo. Por supuesto, esto, claro, está más allá de que sea cierto o no, porque muchas veces quizás sea cierta, pero si no se puede probar, ahí entonces venimos con este tipo de problemas que empiezo de alguna manera a marcarles dentro del marco del orden público sucesorio. Y la segunda cuestión que yo les quiero plantear, y que seguramente a esta altura ya la han visto largamente, es la importancia que tiene de poder mirar el código no en el sentido cerrado del derecho sucesorio, ¿no? Fíjense que yo estoy tratando, y a lo largo de todas mis clases ustedes van a ver que nosotros tenemos un derecho sucesorio en el cual tienen disposiciones generales del derecho sucesorio a las cuales tenemos que acudir, y a su vez quizás de cada instituto también no solamente tenga disposiciones especiales, sino también disposiciones generales. Por ejemplo, pienso en la partición donación por ascendiente, ¿no? Si yo tengo una dificultad de partición donación por ascendiente, tengo que ver las normas de partición donación por ascendiente, tengo que chequear también las disposiciones generales de la partición por ascendiente, que sería el negocio general, ir al título preliminar, ¿no? Allí habrá alguna cuestión, por ejemplo, el tema del orden público, ir a las disposiciones generales en materia de derecho sucesorio, es decir, ir a las cuestiones que tengan que ver con el acto jurídico en general, con el contrato. Es decir, ya no tenemos un código en el cual nos vamos a quedar centrados exclusivamente a aquellas normas de derecho sucesorio, sino que tenemos un código con reglas que nos permite ir yendo y viniendo a lo largo de todo el código para poder integrar de una manera coherente todo el sistema. Y por último, otra de las normas, digamos, que recepta el artículo 1010 y que también recepta el orden público sucesorio, que tiene que ver con la herencia futura. Fíjense claramente lo mismo que ocurría bajo el régimen del Código derogado con el 1175, acá la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco los derechos hereditarios eventuales, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente, que es el pacto de familia. Yo aquí no lo copié, a la segunda parte, u otra disposición legal expresa. Es decir, que fíjense que aquí también tenemos la recepción del orden público sucesorio en todas estas normas que yo les estoy marcando. A estas normas vamos a volver, a cada una de ellas vamos a volver y las vamos a retomar, pero sí me pareció importante como marco introductorio que ustedes tengan presente qué es lo que nosotros hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de orden público sucesorio. Veamos algunos ejemplos. Fíjense. Yo les voy a pedir que todos tomen una foto de este caso. Me avisan si ya pudieron tomarlo a la foto con el teléfono. Fíjense que el caso, mientras tanto, yo lo voy explicando. Es un pequeño caso que vamos a empezar a trabajar.
Dice, el propietario de una estancia lo contrata con la finalidad de realizar la escritura de venta a favor de una sociedad anónima cuyo paquete accionario le informa que pertenecía en un 90% a su esposa en segundas nupcias. Advierte que la venta se realiza a un precio muy por debajo del valor de mercado. Como notario, ¿requiere realizar alguna pregunta extra? Segundo, redacte un consentimiento informado que estime conveniente a fin de proteger su responsabilidad. ¿Pudieron sacar foto de este pequeño trabajito? ¿Ya? ¿Sí? Bien. Vamos a dejar de compartir y lo que vamos a hacer ahora, a ver. A ver. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar de las donaciones. En primer lugar, ¿la donación incide en una planificación sucesoria? Sí, digamos, hasta ahora de todo lo que hemos venido hablando, sin lugar a dudas que las donaciones inciden en la planificación sucesoria y la pregunta es, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Bueno, algo que habíamos comenzado a hablar recién y que tiene que ver con el alcance que eventualmente tiene o la interpretación que eventualmente tiene una donación. Como explicábamos recién, fíjense que una donación puede funcionar, como les decía recién, como un adelanto de herencia y que por tanto deba colacionarse, o también puede funcionar, como una mejora, y en el caso de que funcione como una mejora, debe expresamente el causante incorporar la voluntad de mejorar o de alguna manera realizar algún pacto con las precisiones propias de ese pacto que importe para la ley una mejora por actos entrevíos. La regla para la realización de la mejora es que, como les dije recién, se realiza por testamento, pero también es posible mejorar a través de pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, que son contratos y que los vamos a analizar ahora en un momento. Es decir que, si no digo nada, una donación realizada a los herederos forzosos funciona como un adelanto de herencia, pero podría decir algo, y lo que podría decir es que el valor de lo donado va a funcionar como una mejora, es decir, como un plus que le voy a dar al heredero forzoso y que lo saco de la porción disponible. ¿Cómo lo digo? Ya sea por un testamento o ya sea a través de pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. Las donaciones también, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que pueden ser donaciones ostensibles o también donaciones disimuladas, que era un poco lo que habíamos hablado al principio con el caso disparador. Parecería que se trataba de una donación disimulada. Entonces allí, digamos, es un tema también para tener en cuenta y no para decir de quedarnos tranquilos en el sentido de que, bueno, no, le pusimos un valor y entonces ya nos quedamos tranquilos de que entonces ya es un acto oneroso, entonces ya queda alejado de del orden público sucesorio y de la vulneración a la legítima, porque eso de ninguna manera es así y pueden el día de mañana ser atacadas a través de la acción de simulación. Cuando la donación es inoficiosa, entonces, como recién hemos dicho, cuando el valor de lo donado desborda la porción disponible. Ya hemos explicado cómo se saca, cómo se calcula la masa para determinar la legítima hereditaria. Entonces, una vez que calculamos esa legítima hereditaria y calculamos el valor de la porción disponible, allí vamos a yuxtaponer el valor de esa donación y el valor que tenemos en cuanto a la porción disponible. Y por tanto, si ese valor de lo donado, digamos, excede o desborda la porción de libre disposición o la porción disponible, entonces la donación va a ser inoficiosa. Se llama donación inoficiosa a la donación que vulnera la legítima hereditaria. Cuando la donación es colacionable, la donación es colacionable cuando afecta a la igualdad. Es decir, es una cosa distinta a la donación inoficiosa. La ley presupone que todos los herederos
reciben por igual, esa igualdad se toma a la hora de determinar la masa partible. De hecho, si ustedes van al código y digamos, en la parte de partición ustedes ven la norma de masa partible, va a decir allí que debe incluirse también los valores colacionables y los valores reducibles, ¿no? Entonces, la donación es colacionable cuando esa donación altera, como les dije, la igualdad, más allá de que quizás pueda no vulnerar la legítima hereditaria, pero son cuestiones distintas, ¿no? La donación inoficiosa puede serlo por un heredero forzoso, digamos, porque beneficia a un heredero forzoso o porque beneficia a un extraño, mientras que la donación es colacionable exclusivamente entre los herederos forzosos. Es decir, se le realiza una donación a uno de los herederos forzosos y como no se le plantea o no se propuso, digamos, una mejora en su favor, que dispense esa colación, que perdone esa colación, entonces en ese caso la donación es colacionable y significa que el valor de lo donado va a computarse al valor del acervo hereditario y por tanto entonces la masa para calcular la división de bienes se va a ampliar. Entonces, la diferencia que existe entre una donación colacionable y la reducible claramente tiene que ver en lo que recién explicitamos. Una tiene que ver con la igualdad de los herederos forzosos, aún en el caso que se encuentre dentro del marco de la porción disponible, y la otra tiene que ver con una donación que vulnere la legítima hereditaria. Por tanto, entonces, la donación no se va a colacionar cuando haya mejora o cláusula de mejora en el marco de, digamos, de dispensa de colación. ¿Qué es una mejora? Hemos dicho que estamos ante una mejora cuando se toma el valor de esa liberalidad, se toma de la porción disponible. ¿Y por qué no se mejora? Porque precisamente la voluntad del que dispone es que ese heredero forzoso le reciba un plus. Esa mejora puede ser por actos entre vivos, pero también puede ser una mejora por testamento. No lo vamos a desarrollar acá, sino en la otra clase. Pero también debemos tener en cuenta que no solamente, digamos, van a ser objeto de colación las donaciones, sino también aquellas liberalidades que no son donaciones y que también pueden colacionarse y que pueden mejorarse, que es el famoso artículo 2391 que ya hoy les mencioné. Piensen ustedes, una persona que quizás el padre, por una cuestión fiscal, capaz, ya que estamos hablando de esos temas, realiza un comodato del campo y entonces plantea que ese comodato o ese campo lo va a trabajar uno de los hijos, y entonces realizan ese contrato de comodato, supuestamente para una cuestión de la AFIP, y durante años se manejan así. Luego de la muerte del propietario del campo, claramente pueden colacionarse todos esos valores que no van a ser, en este caso, ni más ni menos que el producido de todos los frutos de ese campo. Fíjense el valor colacionable. Lo mismo va a suceder en el caso que yo ya di de la partición, de una partición privada, o lo mismo va a suceder en el caso de que uno de los herederos se encuentre recibiendo los beneficios porque le prestan eventualmente una oficina o un departamento. Todo eso es colacionable. Y si no queremos que sea colacionable, entonces ustedes como notarios tienen que aconsejarle a esa persona, decirle, mire, lo que podemos hacer es que usted realice un testamento de mejora. Entonces, en ese testamento incluya y diga que mejora con la totalidad de la porción disponible a mi hijo o a mi hija fulanita, con relación a los beneficios que ha obtenido en cuanto al contrato de comodato de la oficina o al contrato de comodato del campo. Entonces, de esa manera, bueno, quizás no alcance con la porción disponible, o quizás alcance, y entonces de esa manera evitamos que colacione
el día de mañana. Y fíjense que quizás en un contrato que ni siquiera se pensó para beneficio efectivamente, pero que bueno, muchas veces estas cuestiones existen. Tener en cuenta también los negocios indirectos, de los cuales Mariana, ya... perdona, a ese respecto te hago una pregunta con respecto a los Sí, beneficios hechos al heredero, al 2391. ¿Por qué excluye a los sí, ascendientes si serían también forzosos? porque ¿Por en qué realidad... porque en realidad se excluye como legitimados pasivos a los ascendientes en la acción de colación. Yo ese tema no lo doy porque desborda para ustedes, es un tema procesal que no tiene que ver con la incumbencia profesional del notario, pero tiene que ver con eso. Es una, digamos, un aspecto que se ha modificado y que ha sido muy criticado porque no se entiende por qué razón han sido excluidos. O sea, de toda la acción de colación, la acción de colación en general, los ascendientes no son legitimados pasivos, solamente lo son Exactamente. No sabía de la modificación del código, me sirve para actualizar mi conocimiento acerca de derecho civil. Bueno, muchas gracias. A ver, pero digamos, ha sido en el Código Civil y Comercial en el 2015, no es la reforma última esta, ¿eh? O sea, es digamos, es una, digamos, así salió el Código Civil y Comercial de la Nación. En los fundamentos no dice nada de por qué se los excluyó siendo herederos forzosos, ¿no? O sea, no hay explicación racional que justifique no hay una explicación y ha sido muy criticado porque, digamos, de alguna manera puede ser legitimado activo pero no pasivo, lo cual parecería que es como un despropósito total. Sí, ha sido muy incluso viola el derecho que hablábamos antes de la igualdad entre los herederos. Podría decirse, ¿no? Digamos, es como una endija bastante compleja porque, digamos, si yo quiero, es más, hay muchísimos casos de estos en donde por ahí hay hijos de un matrimonio y entonces los padres por ahí intentan donarle al ascendiente porque, digamos, sí, el ascendiente, por supuesto, puede resultar la donación que le realice inoficiosa porque puede ser un tercero. Lo que no va a ser es colacionable. Pero claro, bueno, es una cuestión muy criticada y completamente, la verdad, injusta y opinable. Ya ha sido muy criticada. Bueno, muchas gracias. Respecto a los negocios indirectos, bueno, que ya hemos hablado, aquellos contratos que a priori no son una liberalidad, pero que de manera indirecta lo son. Hemos hablado del fideicomiso, hemos hablado de la partición, son todos negocios que también pueden encubrir liberalidades y que sería importante que ustedes los tengan presentes. Y ahora entraríamos a hablar de los pactos sobre herencia futura. Lo que tengo pensado, porque obviamente que voy a hacer una presentación y esto nos va a quedar para la próxima clase, porque obviamente que es un tema larguísimo y mi clase termina a las 17:25 y son 17:22. Con lo cual, entonces, simplemente les voy a hacer la presentación y el próximo miércoles vamos a retomar a partir de los pactos sobre herencia futura, así les queda bien en claro. La importancia es que el artículo 1010, fíjense que más allá de que hable de la herencia futura, y acá retomamos un poco lo que hablábamos al principio, en el sentido de cómo hay que mirar la totalidad del código, es una norma que no está incluida dentro de dentro de la parte de sucesiones en el código, sino en el objeto de los contratos. Entonces, allí, en el objeto de los contratos, nos plantea que la herencia futura, digamos, no puede ser parte de contratos, ni tampoco los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, y acá plantea estas excepciones que se van a constituir en estas, digamos, la segunda parte de la norma, que es el famoso pacto de familia, que es un tema que vamos a ver en profundidad, y también en aquellos pactos sobre herencia futura que son excepcionalmente permitidos, que son estos tres que yo les mencionaba hoy en relación a la mejora, pero que también hay otros como lo es, por ejemplo, la partición donación por ascendiente, aunque no haya mejora. Es decir, yo puedo realizar una partición donación por ascendiente realizando una mejora o sin realizar una mejora. Y esos son los pactos que vamos a mirar o vamos a ver en profundidad la próxima clase. Yo diría de no seguir avanzando con este tema, dado que son las 17:24 y aparte así pueden ustedes
eventualmente también descansar un poquito antes de la otra clase, no es tanto, pero son 5 minutos, pero bueno, arrancaríamos entonces a partir de los pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. Es decir que, a modo de cierre y de síntesis, comenzamos hablando, digamos, de la estructura de la totalidad de la clase de derecho sucesorio. Estamos hablando la primera parte de la contractualización del derecho sucesorio. Esa contractualización la íbamos a dividir en 3 partes. Una primera parte que tenía que ver con el orden público y la autonomía privada, es decir, como cuánto y cuáles son las normas que cercenan esa autonomía privada en el marco del orden público, es decir, que tenemos el 2444, la irrenunciabilidad de las acciones, los pactos sobre herencia futura, los montos de legítima, es decir, que son todas normas que cercenan esa autonomía privada. Luego hablamos de ejes contractuales, digamos, de ejes en cuanto a la contractualización del derecho sucesorio. Entonces comenzamos hablando con los contratos que realiza la persona durante su vida, pero que puede tener impacto luego de la muerte. Comenzamos a hablar de la donación, comenzamos a hablar de la planificación sucesoria, porque de alguna manera quedan receptados todos estos contratos que se realizan, que tienen un impacto para luego de la muerte, quedan incluidos dentro del marco de la planificación sucesoria, y dentro de esos contratos, a su vez, también quedamos hasta el momento en el tema de los pactos sobre herencia futura, habiendo hablado previamente también de todos los alcances del contrato de donación. Para la próxima clase, entonces, vamos a hablar de los pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, y luego nos vamos a referir al contrato de cesión de herencia, a la partición privada, a los pactos de indivisión hereditaria, a todos los contratos que se pueden realizar en el marco de la indivisión hereditaria, de digamos, el impacto de la administración y la posibilidad o qué tipo de mandatos deben otorgarse en el marco de la indivisión hereditaria para poder realizar o ir al esquema de la administración extrajudicial. Es decir, son todos temas que vamos a abordar en la próxima clase para finalizar en la última clase con el tema de los testamentos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Si no queda ninguna duda y no hay no me tienen que hacer ninguna pregunta, entonces aquí frenamos. Bueno, gracias nos vemos por la clase, próxima. profe. Gracias, profe, por la clase. Muy buena. Bueno, me alegro que les haya gustado. Chau, suerte. Chao. Chau, chau.